Cordial saludo, apreciados estudiantes y padres de familia del grado sexto del Colegio Luis López de Mesa. Les habla la profesora Mónica Correa, docente de ciencias. El objetivo de este video es dar un tutorial en el cual explico el instrumento de trabajo número 6 desarrollado desde el área de ciencias naturales del colegio como parte de la estrategia Aprende en casa. Observemos entonces nuestro instrumento. Aquí encontramos el número del instrumento y encontramos las semanas de trabajo del mismo. Este instrumento abordará las semanas del 11 al 22 de mayo. Encontramos el grado al cual va dirigido, en este caso grado sexto, y encontramos los docentes que orientan clase en estos grados y los respectivos cursos que le corresponde a cada uno. La idea es que tengan presente esta información a la hora de enviar su trabajo para que no se la envíen al docente que no es. También encontramos el tiempo de elaboración del mismo, el cual es de 8 horas. Recordemos que la intensidad horaria de ciencias en grado sexto es de 4 horas a la semana y como son 2 semanas, entonces por eso son 8 horas. Luego encontramos el logro. Este nos dice lo que usted va a alcanzar una vez resuelva las actividades de este instrumento. Básicamente va a comprender el proceso de reproducción de las bacterias y los virus usando este conocimiento para explicar cómo se propagan las infecciones y las enfermedades. Seguido encontramos los indicadores de evaluación del instrumento. Estos elementos le dicen qué es lo que nosotros como docentes tenemos en cuenta a la hora de evaluar, valorar y retroalimentar el trabajo que nos envía. Por favor, tenerlos presentes. Seguido, encontramos las instrucciones generales del instrumento. Acá nos dice que este instrumento es una guía de trabajo que se modificó de la plataforma de Colombia Aprende, que es una plataforma creada por el Ministerio de Educación para facilitar los procesos de aprendizaje, la cual en estos momentos de aprendizaje en casa pues es muy útil a la hora de pensar en las estrategias de trabajo con los estudiantes y con los padres en la contingencia. Aquí encontramos el link de la página de Colombia Aprende de donde se modificó la guía para aquella persona que si quiere pues acceda al link, al enlace y pueda revisar el instrumento original que se encuentra allí. En las instrucciones también nos dice que se deben resolver las actividades que se encuentran en esta guía en el cuaderno de ciencias a partir de la lectura de textos y que si quiere complementar la lectura y su proceso de aprendizaje puede observar los videos que se encuentran en los siguientes enlaces, que son los que les estoy señalando aquí. Nos dice que si no los puede observar no hay problema. Con las lecturas de los textos que están aquí y su interpretación es suficiente para resolver la actividad. Sin embargo, si ustedes tienen la posibilidad de observar estos videos, lo ideal es que lo hagan, porque, como lo dice acá, les ayuda a complementar su proceso de aprendizaje. Al observar las imágenes que muestran estos videos y las explicaciones, les permiten tener un mejor entendimiento de lo que nos está mostrando aquí la lectura. Como mencionamos al inicio de las guías pasadas, la guía 4 y la guía número 5, el virus COVID-19 se ha extendido por muchos países, incluso ya lo tenemos en Colombia y por estas razones que nos encontramos en esta contingencia como tal. Entonces, teniendo esto como referencia, estamos destacando la importancia de que como estudiantes de ciencias tenemos la necesidad de conocer sobre él, sobre los virus, ¿sí? Y por eso en las actividades que hemos desarrollado y las próximas actividades que vamos a desarrollar con nuestra estrategia Aprende en Casa, estamos abordando diferentes preguntas relacionadas con la presencia de este virus. Por eso en la guía número 4 se abordó el interrogante sobre qué son los virus y si son seres vivos. En la guía 5 abordamos el interrogante de qué son las bacterias y si son lo mismo que los virus, y en esta guía vamos a dar respuesta a dos interrogantes: cómo se reproducen y se propagan los virus y las bacterias y cómo podemos luchar contra las enfermedades infecciosas. Repito nuevamente, para esto es necesario realizar una lectura juiciosa de los textos que encontramos aquí en la guía y resolver las dos actividades con sus respectivos ejercicios en el cuaderno.
Entonces, la primera lectura, que se titula "Cómo se reproducen y se propagan las bacterias y los virus", comienza comentándonos que nosotros generalmente asociamos las bacterias con infecciones o enfermedades. Cuando escuchamos la palabra bacteria, de una vez pensamos, ay, me voy a contagiar de algo. Y sí, es cierto, hay muchas enfermedades que son causadas por bacterias y también por virus. Sin embargo, aquí en la lectura también nos hacen una reflexión de que la mayoría de las bacterias son útiles y que de cierta manera son indispensables para los humanos, para los animales y para las plantas. Entonces, en este parrafito nos dan ejemplos de algunas de esas bacterias que son útiles para nosotros. También en la lectura nos comenta que así como existen esas bacterias que son benéficas y útiles para nosotros, también existen en el ambiente bacterias que son patógenas. ¿Qué quiere decir eso? Que son aquellas que nos producen enfermedades. Y nos dice que también otros agentes patógenos son los virus. ¿Listo? Entonces, en esta lectura primero nos habla acerca de esas enfermedades causadas por las bacterias, ¿sí? ¿Qué ocurren cuando esas bacterias patógenas entran a nuestro cuerpo y producen lo que se conoce como una infección de tipo bacteriano, que generalmente todos las hemos sufrido, ¿sí? Entonces acá en la lectura nos explica desde el momento en que entra la bacteria a nuestro cuerpo, nos explica cómo entra esa bacteria. Luego nos explica qué ocurre cuando esa bacteria ya ha entrado a nuestro cuerpo, cómo se empiezan a reproducir, cómo comienzan a producir esas toxinas que nos invaden y que nos llevan a generar esa infección bacteriana y esa enfermedad. También nos explica cómo nuestro cuerpo lucha contra esa bacteria para poder proteger a nuestro organismo. Nos empieza a explicar cómo nuestro sistema de defensa, formado principalmente por los leucocitos, que son unas células que encontramos en la sangre, empiezan a luchar contra esas bacterias para poder volver nuestro cuerpo a su estado de salud adecuado. ¿Listo? Esto nos lo explica aquí la lectura. Al final de la lectura nos explica cómo los virus, que al igual que esas bacterias patógenas, son también dañinos para nosotros y causan enfermedad, cómo entran al organismo de la misma manera que las bacterias y cómo el cuerpo también entra a combatirlos. Entonces aquí nos explica eso en la lectura, nos explica cómo este tipo de enfermedad infecciosa se vuelve una epidemia y cómo termina convirtiéndose en una pandemia, como lo que ocurrió con el virus o está ocurriendo con el virus del COVID-19. ¿Listo? Entonces la idea, aquí yo lo que les estoy diciendo es como una reseña de lo que habla la lectura, pero la idea es que usted la realice de forma detallada. ¿Listo? Y que ojalá pueda observar los videos que están aquí, que le van a permitir comprender mejor lo que nos está diciendo aquí la lectura. Luego de esto, entonces, usted debe de resolver la actividad número 1. Esta actividad número 1 tiene 3 ejercicios. Entonces, para el primer ejercicio, usted debe escribir la idea principal de la lectura. Escuche bien, es la idea principal, no es un resumen, no es su opinión sobre la lectura, no es copiar un párrafo de la lectura y colocarlo, no, es que usted redacte con sus propias palabras cuál es la idea principal de la lectura, de qué nos habló la lectura en 2 renglones, 3 renglones máximo. ¿Listo? Les doy un ejemplo con las guías pasadas. Por ejemplo, la idea principal de la lectura de la guía número 4 era explicarnos qué es un virus y cuáles son sus características. Esa era la idea principal de la lectura. Entonces, si se dan cuenta, cuando les estamos solicitando la idea principal, es que en pocas palabras nos digan de qué trató la lectura y ya. ¿Listo? El segundo ejercicio es elaborar una tira cómica. ¿Una tira cómica sobre qué? Una tira cómica en la que usted me va a representar qué es lo que le dijo esta lectura, ¿sí? Lo que le dijo la lectura de acá. Entonces nos dice que esa tira cómica debe tener mínimo 6 recuadros. En esos 6 recuadros usted debe ilustrar, es decir, representar el contagio de la bacteria o virus.
cómo se contagia un ser vivo o un ser humano, usted decide el personaje que va a utilizar, de una bacteria o de un virus. Cómo ocurre esa reproducción de este microorganismo dentro del cuerpo y cómo ocurre esa lucha y esa aniquilación que realiza el ser vivo que fue contagiado para poder eliminarlo. ¿De dónde va a sacar esto? Pues lo va a sacar de acá, de la lectura y de los videos que observa si puede. ¿Listo? Entonces acá nos dice que para esta actividad usted puede hacer la tira cómica en su cuaderno o si quiere puede hacerla en una hoja blanca y luego pegarla en el cuaderno. Nos dice que también debe recordar que una tira cómica debe tener colores, ¿sí? Observen esta imagen que les coloco aquí, ¿sí? Y esta imagen es muy colorida. Aquí en la imagen observamos los recuadros. Acá hay 2, 5, 7 recuadros. Dice que como mínimo en su tira cómica debe incluir 6 recuadros. La idea es que antes de elaborar la tira cómica, extraiga las ideas que va a representar de la lectura, ¿sí? Y procure que cada una de estas ideas sean un cuadro de la tira cómica. La escribe, ¿sí? Y luego realiza la ilustración, ¿cierto? Y esa ilustración debe tener unos personajes porque es una tira cómica. Entonces les pongo un ejemplo. Entonces resulta que el primer recuadro que yo voy a hacer en mi historieta me va a contar cómo es que un ser vivo es contagiado por una bacteria o por un virus. Entonces yo me remito aquí a la lectura y busco en dónde me habla que el ser vivo, cómo el ser vivo es contagiado por este microorganismo, por la bacteria o por el virus, que recordemos no es un ser vivo según lo que veíamos en la guía número 4, ¿sí? Pero sí es un agente microscópico. Entonces, miremos, acá dice, cuando las bacterias patógenas entran a nuestro cuerpo, producen lo que se conoce como una infección de tipo bacteriano. Eso nos dice acá. Entonces acá es donde dice que cómo entra la bacteria al cuerpo. Las bacterias entran por inhalación, a través de la respiración, por digestión, a través de la ingestión o a través de las heridas que tengamos en nuestra piel o mucosas. Entonces esta idea la extraigo, ¿sí? Y la coloco acá. Entonces el primer recuadro dice, la bacteria entra por inhalación, por ingestión o a través de una herida. Entonces eso lo represento aquí con una imagen. Entonces si yo quiero que mi personaje sea un niño, entonces creo al niño, ¿sí? Entonces el niño se va a contagiar de una bacteria. Retomemos por ejemplo lo que se hablaba en la guía 4 porque cogió un esfero contaminado, ¿sí? Un esfero que cogió otra persona que no se lavó las manos después de ir al baño. Entonces ahí quedaron las bacterias de E. coli, recuerden la guía pasada, en el esfero y el niño al meterse el esfero en la boca terminó contagiado por esta bacteria. Entonces ahí tenemos ya nuestro personaje que es un niño. ¿Listo? ¿Y cómo se contagió? Pues ya sea por ingestión de esa bacteria, porque se llevó el esfero a la boca y la bacteria pasó a su saliva y al tragar saliva pues se contagió. Entonces eso es lo que yo voy a representar acá. Mis personajes van a ser las bacterias también. Entonces en el siguiente cuadro yo represento cómo esa bacteria entró al organismo y cómo esa bacteria empieza a reproducirse, ¿cierto? Luego en el siguiente recuadro represento cómo ese sistema de defensa que hay en nuestro organismo, que según la lectura nos dice que son los leucocitos, empiezan a luchar contra esa bacteria. Entonces otros personajes son los leucocitos. Y así empiezo a hacer mi tira cómica. No les doy más ejemplos porque ya les empiezo a resolver la actividad. Entonces esa es la idea, que usted sea muy creativo y represente este proceso mediante la tira cómica. ¿Listo? Luego, el último ejercicio de esta actividad es que usted explique por qué una enfermedad infecciosa como la ocasionada por el COVID-19 puede convertirse en una pandemia. ¿En qué momento el contagio de COVID-19 pasó a ser una epidemia y en qué momento ya pasó a ser una pandemia como tal? Y la idea es que proponga mínimo 2 alternativas de solución para que el virus ya no se propague más. ¿Sí? Usted o qué debe hacer la gente para que el virus no se siga propagando. ¿Listo? Luego de eso ya pasamos a desarrollar la actividad número 2. Para desarrollar la actividad número 2 usted va a hacer esta lectura, prevención de enfermedades infecciosas. Como su nombre lo dice,
Sí, como su título lo dice, aquí vamos a mirar cómo esas enfermedades infecciosas que representan un peligro de grandes dimensiones para el ser humano causan la muerte de millones de personas alrededor del mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir esas enfermedades? Entonces acá nos da algunas ideas. Por ejemplo, acá nos dice el primer paso es tener excelentes hábitos de aseo y cuidado personal. Y nos da más ideas al respecto, ¿sí? Entonces, una vez después de leer este texto, usted pasa a desarrollar los ejercicios de la actividad 2. Entonces, son solo 2 ejercicios. El primer ejercicio, muy sencillo, escriba cuál es la idea principal de la lectura. Recuerden lo que les mencioné aquí. ¿Sí? La idea principal es algo muy concreto. ¿De qué trató la lectura? Y ya. Creo que de hecho en la explicación que les estoy dando ya les dije cuál es la idea principal. ¿Listo? Luego, con la información de la lectura, lo que ha aprendido en las guías anteriores, incluso lo que ha visto en noticias y lo que ha vivido en estos días, ¿sí? Usted va a diseñar una campaña, ¿sí? Una campaña que le va a permitir divulgar a su familia esas acciones de prevención y control de las enfermedades infecciosas, ¿sí? Entonces, para hacer esa campaña efectiva, debe ser muy llamativo, usted debe ser muy creativo, debe colocar unos mensajes muy claros y muy concretos y con acciones que se puedan llevar a cabo en su casa, ¿sí? Entonces usted va a hacer esa campaña y en esa campaña debe incluir argumentos que le permitan a su familia comprender la importancia de aplicar lo que usted les divulgó. Entonces para esta campaña usted puede realizar un cartel con el cual le explica a su familia por qué es importante el lavado de las manos, le explica a su familia por qué cuando salga tiene que usar tapabocas, le explica a su familia por qué no debe salir, porque hay que respetar la cuarentena, ¿sí? Entonces usted puede hacer un cartel explicándole eso a su familia, haciendo esa campaña, puede hacer un folleto, puede realizar un video, puede hacer una canción, lo que usted escoja. Lo importante es que sea muy creativo, que haga uso de su imaginación y de los recursos que tenga en la casa. ¿Listo? Ya cuando tenga hecho esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviarnos las actividades. Entonces, usted resolvió las actividades en el cuaderno. Ojalá numere las páginas porque cuando nos llegan los correos nos llegan a veces las fotos en desorden y no sabemos bien cómo va el orden de lo que usted hizo. Entonces, numera las páginas, le toma fotos en orden y las va a enviar al correo del docente que le orienta la clase. Esto lo va a hacer a más tardar el día martes 19 de mayo. El asunto del correo debe ser su curso, la jornada, los 2 apellidos, el nombre y el número de la guía. Por ejemplo, asunto 61, que es el curso, JM, que es jornada mañana, Rodríguez Sánchez Felipe, apellido sin nombre, instrumento número 6, que es el número de la guía. Y adjunta las fotos, adjunta el documento Word, adjunta donde haya hecho su video, su trabajo. Si es un video lo adjunta, si es un cartel pues le toma foto y la adjunta. ¿Listo? Esto para que nos lleguen los trabajos a los respectivos docentes. Espero que este tutorial les haya servido. Igual tengan presente que nos pueden escribir sus inquietudes a los correos y nosotros con mucho gusto estaremos para resolverlas. Que tengan un feliz día y muchos éxitos. Bendiciones.